y es invitado a almorzar a la bajada de la Loma del Pollo, un sancocho por María Mondá, al profesor Robin, después de ser desatado y de pedirle disculpas y que siguiera con su escuelita en la casita de tabla donde él la tenía. Y ahí el profesor Robinson fue bajo unos árboles de tamarindo en la casa de María Mondá y ella dijo: prepárenme el sancocho. Y cuando ya el sancocho estuvo listo para el profesor Ferreira, me le trae un plato, grandioso plato, bien grande, hondo, o en una tutuma grande. Me le traen una sopa al profesor Ferreira, sopa de Mondá. Y el profesor Ferreira dice: pero María Mondá, ¿cómo es que tú me vas a dar una sopa de Mondá? Y no se preocupe, profesor, que se le va a fortalecer el cerebro para que sea más inteligente y pueda educar así a nuestros hijos y los pueda realmente llevar por caminos de luz y no le pase así como a ese pobre muchacho que siendo príncipe cuando nace lo meten en un apartado, alejado, en una torre para que más nunca vea el mundo, y ahí creció como un monstruo porque era lo que quería su padre, el rey Basilio. Y entonces cuando traen la sopa caliente, no se preocupe, profesor, que esas son testículos de toro o lo que compramos en el mercado de grano a nácar pájaro, allá en el mercado de grano. Allá en donde matan vacas y venden carne, allá va María Mondá temprano y compra 5 o 4 libras de huevo de toro, profesor. No se preocupe que ese es huevo de toro, pero de todas maneras ahí tiene que ver con la Mondá del toro también. María Mondá, bueno, María Mondá, dame por allá para ver si también te damos una clasecita para que adquieras un buen español. No, profesor, mi español es el mejor, es casto, puro, neto. Yo no ando con ridiculeces de tratar de nada, profesor. Así es, vamos, y se pega un poco de gente. ¿Y a dónde alcanzaban la sopa de Mondá, de María Mondá? Pero que realmente eran sopas de testículos de toro, huevo de toro, donde está toda la testosterona de ese animal. Y que en una época esa testosterona se la sacaba Adolfo Hitler a sus grandes soldados alemanes para hacer inyecciones e inyectárselas. Se las sacaba el toro y se las inyectaba a sus soldados para que fueran férreos y masculinos. Yo creo que esa vacuna deben de venir a Barranquilla para ver si ahí deja de ver tantos pelados que vemos por ahí un poquito raritos. Bueno, de todas maneras, esa sopa la puede tomar todo el mundo. Gracias, María Mondá. Y se despidió al profesor en ese día en que estuvo a punto de conocer la muerte y ser quemado. Y les habló de la ley de educación. Y ahora el profesor le dice: me voy, pero antes quiero darle una clasecita aquí bajo el tamarindo. Quiero terminar y darle fin a la vida de sueño de Calderón de la Barca. Y decirles que el padre de Calderón de la de ese libro de Calderón de la Barca, ese muchacho llamado Sifún, desde que nace, crece el niño para en una torre apartado, porque su madre soñó que cuando al nacer le iba a romper las entrañas hasta darle muerte, porque entonces un astrólogo al que llaman le dice que el niño llegará a ser un monstruo. Llegará a ser un monstruo. Le dice: un monstruo será su hijo. Le dice al rey Basilio. Y de esa manera Segismundo es encerrado y encadenado en una torre, separado del mundo y de los hombres. Pero hace ver en la conciencia del rey que de todas maneras él es un príncipe y es su hijo, y lo coloca en 3 puntos de incógnitas al rey, donde el mismo rey se pregunta: pero si este es mi hijo, y si es mi hijo, de todas maneras es un príncipe. De todas maneras,
Segismundo despierta, encadenado de nuevo en su torre, y se siente invadido de pronto de un pasmo y una confusión sin saber si su vida o se ha vivido o si ha soñado. De tal manera que esta actitud o este sueño hace que él tome o se vea como persona que es de todas maneras un estado anímico que nosotros hoy llamamos, puede ser depresivo, eufórico, pero de todas maneras el individuo está viviendo en esa torre un sueño que define al ser humano, aunque todo le hayan quitado su ser de hombre, es decir, la libertad, que esa libertad es lo que define realmente al hombre social y define al hombre, y ahí están todos nuestros ensueños y nuestras luchas y nuestros éxitos y fracasos luchando por la libertad. De tal manera que Segismundo es para el rey Basilio, o sea, para su padre, como también para el reino y sobre todo para el sentido mismo del drama de esta obra. Segismundo no acierta a decidir si lo vivido por él es realmente la vida o es un sueño o él simplemente es un soñador. Y en la imposibilidad de saberlo con certeza absoluta decide actuar como si la vida fuese un sueño. Esa decisión muestra que Segismundo, de fiera y de monstruo, esclavo de su instinto, se ha convertido en príncipe prudente y sabio, regido por la razón, que en caso de duda elige obrar bien. Por eso, cuando es liberado de la torre por el pueblo en armas que lo aclama como único príncipe legítimo, refrena sus instintos y actuando como ser auténticamente racional, es decir, libre, perdona a su padre Basilio cuando tiene a sus pies un lugar de pisotear. Y el rey Basilio, al tenerlo en sus pies, lo tiene a sus pies en lugar de pisotearle sus canas. Este hijo a ese padre le dice: Señor, levantad. Con ese perfecto reto de libertad, Segismundo, al que decían que era un monstruo, que en un sueño su madre había sentido que le había roto las entrañas y le había muerto, ahí fue cuando actuó el astrólogo para decirle que sería un rey perverso, malo y que destruiría a su pueblo. El círculo de la fatalidad vence al destino y se vence moralmente a sí mismo. Los ritores del pueblo, los victorieros del pueblo celebran el triunfo de Segismundo como un héroe cristiano que, fundado en su libertad, vence al destino. Y es entonces cuando el escritor Calderón de la Barca, el gran dramaturgo cristiano, entre otros, y entre otras lecciones, nos da a nosotros, los lectores del siglo XX, a usted y a mí, una ola magnífica, una alta lección. Nadie sabe usar la propia libertad para negar la libertad ajena. Solo la libertad nos hace alcanzar la dignidad de seres humanos. En la libertad están nuestra fuerza y nuestra victoria. Si acertamos a usar nuestra razón
y no nuestros instintos. Hay pueblos que utilizan solamente el instinto. Yo por esto, y se convierte en irracional, y enseguida en voz de un astrólogo que te dice: el presidente de Colombia va a ser malo por esto y esto, porque están acostumbrados a una torre, separados de la libertad y la verdad, a través de una escuela que los ha educado única y exclusivamente para aceptar y alabar a quienes nos pisotean desde hace siglos, y que en pos de una inútil y mentirosa libertad nos mantienen todavía en una torre de marfil con el sosodicho de libertad, pero en una esclavitud irracional de un pueblo adormecido que cree que su tirano es el bien y el mismo pueblo su enemigo. Por lo tanto, este hombre en la vida de sueño, seguramente que apartado como un monstruo en su torre, en el palacio, apartado lejos, él ve y sueña quizás allá que de todas maneras él es un príncipe, y así creció como un monstruo hasta conocer la libertad y ser aclamado por el pueblo, un pueblo que está dispuesto a dar la vida por él. Y así conoció el Padre la verdad, al quedar el entredicho entre 13 grandes preguntas que se hacían. Él mismo se hacía esas preguntas al decir: pero si yo sé que mi hijo es un príncipe, le estoy coartando la libertad y el derecho hereditario de llegar a ser rey. Y ese monstruo, Segismund, llegó a ser rey y perdonó a su padre. El profesor Ferreira así le da por concluido un poquito el análisis de esta gran obra llamada La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y nos vemos en la próxima con otro tema, a la luz de la literofilosofía inventada por el mejor profesor del mundo llamado Robinson Ferreira, quien vive en el barrio de Libertad y se crió entre el barrio San Felipe, calle 68 con 22, donde su abuela Dilia Vázquez y su tía Nicolasa, y María Dolores Cantillo, la protagonista del Falso Testamento de María. No la vayan a confundir con María Monda. La vida es sueño, Calderón de la Barca y el alcalde de Salamea.